Hola, Shabbat Shalom a todos. Buenas tardes. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el departamento. Reciban un fuerte abrazo de parte de los tres de la pastora, de Daniel, del mío, y a los que nos estarán viendo también ahí en Matamoros. Quisiera compartir con ustedes las fechas para este día de próximo miércoles, que estaremos llegando a la celebración de las festividades, al primer ciclo de las fiestas. Estaremos llevándolo, perdón, el día miércoles a la puesta del sol. Estaremos celebrando la festividad de Pesaj. Comenzará del día 7 de abril a la puesta del sol del día miércoles, que sería el día 8. Esta sería la celebración de Pesaj a las 6:30. Ya les estaremos mandando un calendario a todos ustedes. El primer día de pan y sin levadura será la puesta del sol del día 8. El día 11 de abril a la puesta del sol del día 12, de la puesta del sol también, será la celebración de Bikurim. El día 12 de abril a la puesta del sol será el primer día del conteo del Omer. Del 14 al 15 de abril a la puesta del sol terminará panes sin levadura. El día 11 de abril al 31 de mayo, que son la continuidad de 7 semanas, será la festividad de Shavuot. Y si es algo que uno se pone a pensar, en estos días son tiempos en los que verdaderamente nos encontramos, podríamos decir, haciendo historia en estos momentos. Será nuestra celebración, por decirlo de esta manera, desde que estaremos celebrando desde nuestras casas, desde nuestras habitaciones, desde el lugar, como dice la Escritura. Y si podemos hacer un poco de remembranza para nuestras vidas, Pesach significa para nosotros lo que es la liberación del pueblo de Israel cuando se encontraba en la tierra de Egipto, y vemos cómo Yahweh lo sacó con mano poderosa. Y siempre hemos hecho un recordatorio, vamos a llamarle de esta manera, de la gran liberación que Yahweh ha hecho sobre nuestras vidas y cómo nos sacó verdaderamente de la tierra de Egipto, que representaría lo que es en el mundo. Pero viendo las circunstancias en las que nos encontramos el día de hoy, y estamos tal pareciera que podríamos llamarlo, ponerlo de una forma muy un poco significativa. Es como si aún nos encontráramos en la tierra de Egipto, donde vivimos, donde estamos. Dice la palabra que sería estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Y Yahweh ha prometido liberación para todo su pueblo a través de esta festividad, y nos recuerda del sacrificio de nuestro amado Mesías, derramando su sangre para el perdón de todos nosotros. Ese cordero que vino y quitó el pecado del mundo, que representaba ese cordero de Pascua. Pero déjenme marcar de esta manera, es como si en cierta manera estuviéramos aún dentro de Egipto, no teniendo la libertad de una reunión, no tenemos la libertad, vamos a llamarle, de congregarnos libremente por las circunstancias que ya sabemos todos nosotros que estamos viviendo. Pero que verdaderamente este Pesaj sea para todos nosotros un día de recordar, un día de remembranza, y que verdaderamente de nuestras casas y de nuestras habitaciones podamos levantar ese clamor delante de Yahweh, en el que Yahweh puede escuchar y oír nuestro clamor delante de él, así como hizo el pueblo de Israel cuando se encontraba en la tierra de Egipto. Dice que Yahweh se acordó del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob, cuando el pueblo levantó ese clamor delante de ellos. Y el Padre escuchó que verdaderamente desde nuestras casas, de nuestros hogares, se puede escuchar ese clamor delante de Yahweh, donde verdaderamente todos nosotros podamos ponernos de acuerdo delante del Padre, y que este tiempo de Pesaj verdaderamente sea un tiempo de liberación para nuestras vidas, un tiempo donde el Padre pueda traer victoria sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre todos nosotros. Éxodo capítulo 12, quisiera compartir con ustedes Éxodo capítulo 12, un poco de
antes de entrar al mensaje del día de hoy. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Dice: para cada uno de sus casas. Dice el versículo 7, dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes en el dintel de las casas, dice, donde coman. Viendo parte de eso, vamos a brincar un poquito el versículo 17. Dice: guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura. Dice: porque en ese mismo día saqué de vuestros ejércitos la tierra de Egipto. Dice: por lo tanto guardaréis este día por todas vuestras generaciones, esa ordenanza perpetua. Cuando uno puede mirar que es una ordenanza perpetua para todos nosotros, podemos darnos cuenta que es algo que no ha cambiado, algo que sigue vigente hasta el día de hoy, algo que es estatuto perpetuo, no ha cambiado, sigue en pie. Es a través de nuestras generaciones donde quiera que habitáramos. Cuando uno puede, no importa cuál sea el lugar donde Yahweh nos haya plantado, donde tú y yo estemos, pero la palabra nos enseña que es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Dice Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, dice: y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Podemos recordarnos que este día o este tiempo de Pesaj se le consideraría o se le considera el primer mes, el primer día, conforme a la instrucción dice: hablar a toda la congregación de Israel, dice: el 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero en las casas paternas, un cordero para cada uno. Precisamente hoy podríamos decir que nos encontramos en ese día 10 del primer mes. Dice: mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino más cercano, dice, tomarán, dice, para según el número de personas, conforme lo que cada persona coma. Dice: dividiréis el cordero se debe dar un macho sin defecto de un año. Dice: lo apartaréis entre las ovejas y entre las cabras. Pero vamos a brincar un poquito más allá hasta el versículo 15. Ya tendríamos tiempo de leerlo. Dice: 7 días comerás pan sin levadura. Además, desde el primer día, dice, quitarás toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo de leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Ahora, la levadura es un simbolismo de lo que es el pecado. La palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso nos hace ser conscientes que un poco de levadura en nuestras vidas, que es un significativo de pecado, puede, como dice la palabra, leuda toda la masa. Primero de Juan capítulo 1 versículo 29 dice la palabra, dice, vamos rapidito. Primero de Juan capítulo 1 dice: al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Si uno puede darse cuenta, para nosotros el Cordero de la Pascua o de Pesaj, que el pueblo de Israel inmolaría y lo sacrificaría principalmente ese día de Pesaj, el día 14, para nosotros tú y yo muy fácilmente podríamos entender que conforme la palabra de 1 de Juan capítulo 1 versículo 29, dice que Juan el Bautista vio a Yeshua que se acercaba y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Cuando uno puede entenderlo, que Yeshua vino a ser ese cordero de Pesaj, que vino y pagó el precio por nuestros pecados, que fue el sacrificio perfecto por tus pecados y los míos, nos damos cuenta del gran amor del Padre para nuestras vidas. Dice Juan capítulo 6, versículo 32. Juan capítulo 6, versículo 32 al 35 dice: entonces Yeshua dijo: en verdad les digo, dice, que Moisés
Dice, les ha dado el pan del cielo, dice, sino que mi Padre les ha dado el pan verdadero del cielo, dice, porque el pan de Elohim es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Adón, danos este pan, dice, siempre para que tengamos de este pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, dice, el que venga a mí nunca tendrá hambre, y que en mí confíe nunca tendrá sed. Versículo 48. Dice, yo soy el pan de vida, dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron, dice, pero este es el pan que descendió del cielo, dice, para que coma de él, dice, no muera, dice, yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo, dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan, dice, y el pan que también yo le daré, dice, por la vida del mundo, dice, es mi carne. Pablo hace referencia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, primer libro de Corintios, capítulo 5, perdón. Y vamos a leer del versículo 6. Dice, vuestra jactancia no es buena. Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dice, limpiar la levadura vieja, dice, para que seas una masa nueva. Dice, así como lo soy, dice, sin levadura, dice, porque aún el Mesías es nuestra Pascua, es nuestro Pesaj, dice, que ha sido crucificado. Yo creo que, tomando en cuenta esta palabra, yo quiero que inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a orar. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la libertad que nos das, aún a través de las redes sociales, de poder enseñar, Padre, instruir tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, que tu palabra pueda ser guardada y atesorada en nuestros corazones, que seas tú preparando la vida y el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para este tiempo de Pesaj, donde sea un memorial, Padre, como estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Ayúdanos, Padre Yahweh, y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder cumplir, Padre, con este mandamiento de Pesaj. Que podamos preparar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti, donde seas tú circuncidando, Padre, el prepucio de nuestros corazones, donde seas tú enseñándonos, donde aún podamos acercarnos los unos con los otros, Padre, y poder arreglar nuestras cuentas. Que antes de acercarnos a esta mesa de Pesaj, seas tú limpiando nuestros corazones de todo pecado. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Dice, este día les será memorable y lo celebrarán, dice, como fiesta a Yahweh, lo celebrarán por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Notemos muy bien ahí que la palabra dice que es ordenanza perpetua, estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Este es un día de remembranza. Dice, será un día memorable y lo celebrarán como fiesta. Yahweh lo celebrarán por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. O sea, no tiene una caducidad este tiempo o esta festividad, sino que es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones, como dice la palabra. Dice, donde quiera que tú y yo habitáramos, donde quiera que tú y yo estuviéramos, dice, a través de vuestras generaciones, dice, será estatuto permanente, estatuto perpetuo para todos nosotros. Si uno toma en cuenta esta palabra y pudiéramos poner en paralelismo la escritura de Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17, nos habla precisamente de este memorial de Pesaj, que anteriormente tú y yo podríamos conocer como lo que se instituyó por muchos de nosotros, lo venimos a guardar, la Santa Cena o la Cena del Señor, por decirlo de esa manera, y donde en cierta manera se hacía de tal forma, o se acostumbraba, o lo acostumbrábamos de hacer una vez al mes,
o en cada cierto tiempo, o para arreglar nuestras asperezas, nuestras diferencias los unos con los otros, donde pudiéramos acercarnos los unos a los otros y podernos pedir perdón con nuestros hermanos. Pero verdaderamente era el ceremonial de Pesaj, la cena de Pesaj que Yeshua instituyó con sus discípulos, que Yeshua guardó con sus discípulos, donde el mismo Yeshua lavó los pies de sus discípulos y da estas instrucciones. 1 Corintios capítulo 11 versículo 17 dice: pero al daros estas instrucciones, dice, no los alabo, dice, porque no los congregáis, dice, para lo bueno, sino para lo malo, dice, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen, dice, como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Dice, porque es necesario, dice, que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten vosotros los que son aprobados. Dice, por tanto, cuando se reúnen, dice, esto ya no es para comer la cena del Adón. Dice, porque al comer cada uno toma primero para su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. O sea, lo que la Escritura nos está enseñando, la iglesia de Corintios era una iglesia conflictiva, era una iglesia que había problemas, era una iglesia, vamos a llamarle, tremenda en cierta manera, y él está tratando de arreglar las vidas de este pueblo o de este pueblo de Corintios, y da las instrucciones de esta santa cena o de la cena del Adón o el ceremonial de Pesaj. Y lo primero que él termina describiendo o hablando, vamos a llamarla de esta manera, es los diferentes conflictos y altercados que ellos tenían. Dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, dice, a fin de que se manifiesten entre vos unos los otros los aprobados. Dice, por tanto, o sea, dice, por tanto es necesario entre vosotros, dice, haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, de entre el mismo grupo, los que eran aprobados y los que no. Dice, por tanto, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del ceremonial de Pesaj. Dice, porque al comer, dice, cada uno toma primero para sí propio la cena, dice, y uno pasa, dice, hambre y el otro se embriaga. O sea, era un desorden, en cierta manera, lo que ellos estaban viviendo. En otras palabras, era antes de que vinieran a acercarse a este ceremonial de Pesaj y arreglar sus vidas, sus corazones, prácticamente lo que la palabra nos está diciendo, dice que ellos, en cierta forma, ya uno ya había comido, el otro ya se había embriagado. Dice, ¿que no tenéis casa para comer y beber? Dice, o menosprecian la iglesia del Adón y se avergüenzan de que nada tienen. Dice, ¿qué los diré? Dice, los alabaré en esto. Dice, no los alabaré. Dice, porque yo recibí del Adón, dice, lo mismo que les he enseñado, que el Adón Yeshua la noche que fue entregado, y se tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Eso es Pesaj. Cada vez que tú y yo celebramos Pesaj, estamos recordando la muerte del Adón que él hizo por nosotros. Dice, y después de dar gracias lo partió, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres, dice, en memoria de mí. Dice, porque todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Adón proclamaréis hasta que él venga. Algo muy importante que uno puede tomar en cuenta, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, la copa que se levanta en el ceremonial de Pesaj, o en esa cena de Pesaj. Perdón, estoy acomodando un poco aquí la cámara. Pero cuando ellos se reunieron, o se reunían, vamos a llamarle, para este ceremonial, o cuando tenemos esa reunión de Pesaj en nuestras casas, que lo vamos a tener en nuestras casas ahora, cuando Yeshua levantó esa copa, era el nuevo pacto de su sangre, anunciando la muerte del Adón. Dice, porque todas las veces que le comas de este pan, dice, y la muerte del Adón proclamaréis cuando él venga. Dice, de la manera que el que coma el pan y beba de la copa del Adón, dice, indignamente será culpable del cuerpo y por la sangre del Adón.
ahorita marcamos un paréntesis, dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan, dice, y beba de la copa. Que uno puede entender, dice, de la manera que el que coma el pan y beba de la copa del Adón, dice, indignamente será culpable del cuerpo del Mesías, dice, y de la sangre del Adón, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Adón, come y bebe juicio para sí. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Dice, pero cuando somos juzgados, dice, el Adón nos disciplina, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, dice, cuando se reúnan para comer, esperaos unos a otros. Dice, y si alguno tiene hambre, coma en su casa. Dice, para que cuando se reúnan para el juicio, dice, de los demás asuntos, los arreglaré cuando vaya. Pero nos habla de comer indignamente de la copa del Adón, de examinarse cada uno a sí mismo, de mirar nuestras vidas, nuestros corazones. El acercarnos de ese ceremonial de Pesaj nos enseña primeramente la importancia de mirar nuestras vidas y nuestros corazones de cada uno de nosotros. Ser sinceros delante de Yahweh, de examinar que precisamente como en ese tiempo de Pesaj, antes de acercarse a ese ceremonial de Pesaj, se tenía que examinar los corazones de cada uno de nosotros, que en este tiempo, antes de acercar al momento de sacar la levadura de nuestras casas, de nuestras habitaciones, podamos hacer realmente un inventario en nuestras vidas, que podamos escudriñar donde hay, vamos a llamarle, lo que es el pecado, que a la misma manera que buscamos en los rincones de nuestras casas, en nuestros lugares, en nuestras alacenas, que de la misma manera como buscamos diligentemente que no se haya levadura en nuestras casas, que es el simbolismo de pecado, que de la misma manera lo podamos hacer en nuestros corazones, que a la medida que tomamos algo que contenga levadura y leemos en cierta manera y vemos que esto tiene levadura, esto no, que podamos hacer una retrospección en nosotros mismos, que podamos realmente poder entender realmente lo que es este día para nosotros, lo que es Pesaj, lo que es nuestra liberación, de escudriñar nuestros corazones cada uno de nosotros, de mirar lo que hay en nuestras vidas, en el interior de nuestras vidas. Y Deuteronomio, si uno mira Deuteronomio capítulo 6, nos habla acerca de la misma instrucción de Pesaj. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 dice, observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Yahweh. Dice tu Elohim, dice, porque en el mes de Abib Yahweh te sacó de la tierra de Egipto. Dice de noche, sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Elohim con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que Yahweh escoja para poner ahí su nombre. No comerás con ella nada con levadura, 7 días comerás pan con ella sin levadura, dice, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que recuerdes todos los días de tu vida, dice, en la que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá varón, durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. Dice, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, dice, no quedará nada para la mañana siguiente. Lo podrás, dice, sacrificar a la Pascua en ninguna de las ciudades, dice, que Yahweh tu Elohim te da. Dice, sino que en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja para poner ahí su nombre, sacrificarás la Pascua a la tercera al poner el sol. Dice, en la tierra que saliste, en el día que saliste de la tierra de Egipto, dice, y lo asarás y lo comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura. En el 7º día, dice, no habrá ninguna asamblea solemne para Yahweh tu Elohim. Dice, ningún trabajo servil o ninguna obra harás en ese día. Es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Es un tiempo de memorial. Nos enseña principalmente que nadie puede acercarse a esta fiesta de Pesaj
que no haya escudriñado su vida y su corazón. Es una fiesta exclusiva, vamos a llamarle de esta forma, es una fiesta exclusiva para el pueblo de Yahweh, para todo su pueblo, donde no podemos acercarnos indignamente. Vamos a estar siempre las indicaciones que les he dado, es escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones delante de Yahweh, pero es una fiesta exclusiva para el pueblo de Yahweh, para su pueblo, donde tenemos verdaderamente que tener en memoria que tenemos que entender la revelación, por qué tú y yo lo estamos haciendo, por qué guardamos el ceremonial de Pesaj, porque nadie puede acercarse indignamente a la mesa de Yahweh, dice, porque él dice Corintios, dice que porque cualquiera que se acerca de esta manera, dice, come y bebe juicio para sí mismo, dice, por eso hay muchos débiles y enfermos y algunos han muerto. O sea, cuando uno se acerca en esa condición, trae juicio para sí mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado quién se acerca o quién se sienta a esta mesa de Pesaj. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación delante de Yahweh? ¿Será que esa persona que se acerca a ese memorial de Pesaj ha hecho un teshuvah, un arrepentimiento en su vida y en su corazón, donde verdaderamente ha entregado su vida al Adón y le ha dicho, sé tú el dueño de mi vida, sé tú el amo de mi vida, de mi corazón, donde Él sea el primer lugar sobre nosotros, sobre nuestros corazones, y donde al ser sumergidos, ya estaré dando las implicaciones, no habrá manera de poder estar haciendo tevilá como anteriormente que lo hacíamos cada año en la isla del Padre como acostumbrábamos, pero escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones delante de Yahweh. La palabra dice que circuncidemos el prepucio de nuestros corazones, es circuncidar nuestras vidas, nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, que toda la malicia, todo lo que hay dentro de nosotros podamos sacarlo, donde Yahweh nos pueda guiar, donde Yahweh nos pueda dirigir, donde Él nos pueda instruir a través de este tiempo, a través de estas festividades. Como quiera, durante estos días, dentro de esta semana, yo estaré compartiendo con ustedes, o estaré enviando a ustedes un documento para que podamos leer en nuestras casas, en nuestros lugares, con nuestras familias, donde sea verdaderamente un tiempo familia, donde podamos mirar la mano de Yahweh poderoso obrando en nuestras casas, en cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, quisiera que fuéramos a la palabra, ya estaré hablando con ustedes más respecto a las fiestas, pero Isaías capítulo 56, dice, así dice Yahweh, dice, preservar el derecho y hacer justicia, dice, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre, dice, que hace esto, y el Hijo del Hombre, dice, que a ellos se aferra, que guardar el día de reposo, dice, sin profanarlo, dice, y guardar su mano de hacer el mal. Estos días, vamos a dejar a un lado Pesaj, que también es un Shabbatón, conocido como un Shabbatón, como es conocido también como un día de reposo, pero todo lo que uno puede mirar alrededor de nosotros, nuestra fe está siendo probada en esta hora, en estos momentos. Todo lo que se encuentre en movimiento, en una agitación o en una emoción, vamos a llamarle, y estamos preparándonos, o cómo nos estamos preparando para... No es el fin. Yo lo compartí con ustedes la semana pasada, no es el fin, ni mucho menos tampoco, pero sí es un sacudir para nosotros, es un sacudir para nuestras vidas, para que en cierta manera reaccionemos. La palabra en Pesaj, dentro de lo que uno puede entender, es
de escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones, de hacer un teshuvá, poder voltear a los caminos de Yahweh, poder regresar a los caminos de Yahweh. Y estamos preparándonos para, principalmente nuestras vidas, nuestros corazones. Y te lo vuelvo a repetir, todo se encuentra en un movimiento, las áreas financieras, todo está hecho en un caos. Pero si ponemos un paréntesis, en cierta manera, muchas veces llegamos a pensar, entre más nos acercamos a ese tiempo, a ese retorno de la venida del Mesías, dice la palabra que la tierra aún gime con dolores de parto, mayor serán, dirán de, así como son los dolores de parto, van de intensidad, de la misma manera sucede. O sea, esto no es el fin, pero sí nos estamos acercando a un tiempo, a un periodo, donde el tiempo se está acercando, o el tiempo se acorta, y donde muchas veces no somos tan conscientes en el tiempo y en el lugar en el que estamos, porque es muy fácil muchas veces poder mostrar una indiferencia, el de poder mirar las cosas que suceden y ser indiferentes, poder decir, esto sucede allá, esto pasa en aquella parte, pero nosotros estamos bien, aquí no ha pasado nada, todo sigue igual, no sucede nada. Pero cuando nos damos cuenta de estas situaciones, estamos pasando en todo el mundo. Estamos llevándolo en todas partes. Donde quiera se está llevando lo mismo, se está pasando por lo mismo. Tanto sucede aquí por lo de la pandemia, que aquí en otro lugar y en otras partes. Son tiempos difíciles donde que nuestra fe está siendo probada en todo. Donde verdaderamente es un tiempo en el que tú y yo podamos voltear nuestros ojos y nuestros corazones delante del Padre y poder levantar ese clamor y de ser conscientes en el tiempo en el que estamos parados. Vuelvo a repetirlo, es un tiempo en el cual Él nos está sacudiendo, agitando, trayendo un despertar a nuestras vidas, a su pueblo, porque es algo que estamos viviendo mundialmente. No nada más somos aquí nosotros, es en cada parte, en Estados Unidos, en México, en muchas otras partes que todavía no ha llegado, pero tarde o temprano llegará, o esto sucederá. Pero Yahweh tiene en control de todas las cosas. Yahweh tiene el control de cada una de las cosas y nada sucede sin que Él sepa o sin que Él dé vamos a Lamentaciones. Yo compartí con ustedes Lamentaciones capítulo 3 la semana pasada. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. Dice, ¿quién es aquel que habla? Dice, y así sucede. Dice, a menos que Yahweh, dice que Yahweh lo haya ordenado. Dice, a menos que Yahweh, perdón, lo haya ordenado. Dice, no salen de la boca del Altísimo, dice, tanto el mal como el bien. Dice, porque al quejarse el ser viviente sea valiente frente a sus pecados. Dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos a Yahweh. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Elohim en los cielos. Dice, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, dice, y tú nos has perdonado. Pero, vamos a continuar, dice, nosotros hemos transgredido y tú nos has revelado, dice, y tú nos has perdonado. Pero el versículo dice, alcemos nuestro corazón y nuestras manos delante de Elohim en los cielos, examinemos nuestros corazones y escudriñemos y volvamos delante de Yahweh. Son tiempos en los que Él está preparando, o son tiempos en los que Él tiene el control de todas las cosas, y es el de prepararnos, nuestras vidas, nuestros corazones. Si uno hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas que fueron, vamos a llamarle sensatas, y 5 de ellas que fueron imprudentes,
Y eso nos habla principalmente de 10 vírgenes. Vino el novio, 5 de ellas estuvieron preparadas, 5 de ellas no lo estuvieron. Unas de ellas tuvieron lámparas en sus aceites. Mateo capítulo 10, versículo 25. Lo podemos mirar en Mateo capítulo 10, versículo 25. No, pero no es la cita esta. Pero nos habla principalmente de las 10 vírgenes. 5 de ellas que estuvieron preparadas, 5 de ellas que no lo estuvieron. Y 5 de ellas tenían lámparas en sus aceites llenas. Y Yeshua no vino a quitar, Yeshua no vino él vino a cumplir la palabra, él vino a cumplir la Torá. Y su palabra es sabiduría para nuestras vidas. Y por medio de la palabra tú y yo recibimos la instrucción, la enseñanza. Y podemos ver que al final habrá un remanente. Un remanente es de un montón, un poco. Y eso viene a ser parte de un remanente. Es una extracción o es una parte de ese pueblo. Y Isaías capítulo 56. Vamos a Isaías capítulo 56. Versículo 1 dice, así dice Yahweh, dice, preservar el derecho y hacer justicia, dice, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. ¿Quién nos enseña? Dice, preservar el derecho a hacer justicia, porque mi salvación está para ser revelada y mi justicia para ser revelada, perdón. Juan capítulo 17, Yeshua dijo a sus discípulos, o en esa oración que Yeshua hizo, dice, Padre, dice, los hombres que del mundo me distes, les he dado a conocer tu palabra y la han guardado. Ellos vinieron a guardar la palabra de Yahweh. Yeshua vino a revelarles el nombre del Padre. Trajo revelación de su nombre. Y si regresamos, dice capítulo de Isaías capítulo 56, dice, cuán bienaventurado es el hombre, dice, que hace esto, dice, y el hijo del hombre que se aferra, el que guarda mi día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano, dice, de hacer algo mal, o de hacer el mal. El día de reposo viene a ser una señal entre todos nosotros, entre su pueblo, entre lo que Yahweh escogió, de lo que venimos a ser. Todos nosotros venimos a ser parte del pueblo de Yahweh. Y déjenme ponerlo en cierta manera. Por el tiempo, sé que el tiempo está avanzando muy rápido. Pero la palabra nos enseña que 6 días el hombre trabajaría. El séptimo día sería de completo reposo. Es guardar el mandamiento, el cuarto mandamiento. Es tener el temor de Yahweh en nuestras vidas. Tener ese emuná, esa fidelidad a los caminos de Yahweh. Es preservar el mandamiento que Yahweh nos ha dado. Dice versículo, dice que el extranjero que se haya llegado, dice, cuán aventurado es el hombre, dice, que hace esto, y el hijo del hombre que hace ello, para que se aferra, dice, que guarda el día de reposo sin profanarlo, dice, y guarda su mano de hacer el mal y de hacer mal alguno, dice, que el extranjero que se ha llegado a Yahweh, dice, no diga ciertamente, Yahweh me ha separado de su pueblo, dice, y ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, dice, porque así dice Yahweh, a los eunucos que guardan mi día de reposo y escogen lo que me agrada, dice, y se manifiestan firmes a mi pacto, yo les daré en mi casa y mis muros un lugar. Dice, y un nombre mejor el que los hijos de las hijas, y les daré un nombre eterno
que nunca será borrado. Pero habla para todo su pueblo. Hace una distinción. Vamos a ponerlo de esta manera. Primeramente, él hace una distinción en cierta forma. Dice, el extranjero que se ha llegado, dice, no diga ciertamente, dice, Yahweh me ha apartado de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco, dice, porque así dice Yahweh, dice, a los eunucos que guarden mis días de reposo, dice, escogen lo que él agrada, y si se manifiestan firmes a mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar, dice, y un nombre mejor que el de los hijos de las hijas, les daré un nombre eterno, dice, que nunca será borrado. Él habló a todo su pueblo, número uno, pero también hace una distinción a guardarlo. Guardar el día de reposo, si uno mira los principios, dice, cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, dice, y el hijo del hombre que se aferra a ese, dice, el que guarde el día de reposo sin profanarlo. Una cosa es guardar el día de reposo, una cosa es poder decir, yo guardo Shabbat. Shabbat es un día, es una señal entre él y su pueblo. Yo puedo guardar Shabbat, puedo encender las velas de Shabbat, pero más sin embargo puedo quebrantar el día de Shabbat, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es guardarlo y otra cosa es sin profanarlo, porque yo puedo guardar el día de reposo, puedo encender las velas, nuevamente te lo vuelvo a repetir, pero en cierta manera profanarlo es hacer parte de lo que a mí me apetece en ese día, que Yahweh dice que no haríamos nada de ello. Y esto habla para todo su pueblo, pero hace una distinción. A guardarlo, el guardar el día de reposo, el guardar el privilegio de tomar ese día, y es de tomar en serio, vamos a ponerlo de esa manera, muy en serio. Y si uno ve, el Padre en cierta manera nos ha orillado a todos a guardarlo. Nadie puede quitar o poner. Yeshua dijo que él vino a cumplir la palabra, la Torah, vino a darle el cumplimiento, el significado correcto. Y nadie puede, vuelvo a repetirlo, exponer cuál es el día de reposo. Es su pueblo, es el remanente. Yeshua no lo quitó. Quien vino y lo quitó fue el hombre, pero Yeshua en ningún momento vino y quitó el día de reposo. Al contrario, dice que él vino a darle la interpretación correcta a este día, al día de reposo. Y este día de reposo o este día de Shabbat es parte de lo que es el remanente. Es lo que es el remanente de él. Y él tiene, vamos a llamarle, vamos a continuar el versículo 5 para continuar. Dice, y les daré en mi casa y en mis muros un lugar, dice, un nombre mejor que mis hijos y mis hijas. Les daré un nombre eterno, dice, que nunca será borrado. Dice, a los extranjeros que se lleguen para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para servirle, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara Yahweh, declara Yahweh Elohim. Dice, que reúne a los dispersos de Israel, dice, y todavía les juntaré otros ya reunidos. Fíjate aquí, qué hermosa palabra. Esto es lo que él vino a hacer. El día de reposo, lo que Yeshua vino a hacer, nos vino a juntar nuevamente. Viene a ser este día de reposo, viene a ser señal para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, dice,
pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, dice, sino hablamos de sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que desde antes, desde los siglos, Elohim predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, dice, porque si lo hubieran entendido, no habían crucificado a Yeshua. Dice, sino como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, dice, son las cosas que Elohim ha preparado para los que le aman. Dice, pero Elohim no las reveló, dice, pero Elohim no las reveló por medio del Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Elohim. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre, dice, que está en él. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Dice, y nosotros hemos recibido, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Elohim, dice, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado gratuitamente, dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, dice, combinando pensamientos espirituales con palabras, dice la palabra, con palabras espirituales. No estamos ignorantes a lo que sucede. Dice la palabra que Él nos la reveló por medio de su Ruach. Número 1. Y quien tiene su Ruach nos lo ha sido revelado para que los conozcamos gratuitamente, dice la palabra. Y las cosas dice que son un misterio. Nosotros que somos parte de ese pueblo, que se adhirió, que nos adherimos, vamos a llamarle, a Él, a nosotros, y le buscamos, y nos hemos alineado a lo que Él nos pide, perdón, voy a tomar un poco de agua. A los otros que buscamos, a los que nos hemos alineado, a lo que Él nos pide, nosotros se nos va a revelar todas estas cosas. Y ver con los ojos, no con un entendimiento físico, pero con los ojos del Ruach, que podamos entender lo que Él está haciendo. Vuelvo a repetir, a nosotros que en cierta manera, o los que nos hemos alineado, lo que somos su pueblo, los que nos hemos adherido a Él, a los que lo han buscado, que lo hemos buscado, dice la palabra que estas palabras se nos van a revelar, o estas cosas se nos van a revelar, para que las podamos entender, no con un entendimiento natural, pero con los ojos del Ruach, del Espíritu, para que podamos entender lo que el Padre, Él está haciendo. Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice, entonces los que temían a Yahweh hablaron los unos a los otros, y Yahweh prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de un libro, dice, memorial para los que temen a Yahweh, para los que estiman su nombre. Dice, y ellos serán míos, dice Yahweh de los ejércitos, el día que yo los prepare, dice, mi tesoro especial, dice, y los perdonaré, dice, como un hombre perdona a su hijo, dice, que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre lo justo y lo limpio, dice, entre lo que le sirve Elohim y lo que no le sirve. Pero número 1, Malaquías era el último profeta que se menciona dentro de las escrituras, dentro de la palabra, y nos acordemos que solo hay un remanente que carga la justicia de Él. O sea, es un remanente, son pocos, y nos habla de la importancia. Número 1, esta cita nos habla de la importancia de su nombre. Hay un nombre. La palabra nos habla acerca de un libro de las memorias, de los que temen su nombre, de los que tienen una unión, que son de una misma mente, de un mismo sentir, un mismo corazón, un acercamiento,
más a un acercamiento a Él que a las cosas de este mundo. Y dentro de su asamblea o dentro de su pueblo, la palabra nos habla que hay una separación. O Él hace una diferencia o una separación. Dice, y ellos serán míos, dice Yahweh de los ejércitos. Dice, y en el día que yo prepare, dice, mi tesoro especial, dice, yo los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre lo justo y lo limpio, dice, entre el que le sirve Elohim y el que no le sirve. Esto nos habla de una separación de quien le sirve y quien no le sirve. Parte de un remanente que está siendo levantado, y características parte de este remanente, vamos a llamarle en cierta manera, vuelvo a repetir, parte de este remanente es uno que guarda los mandamientos de Yahweh. Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, verso 12. Vamos a leer el versículo 6. Dice, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Dice, un evangelio eterno, pero dice, para anunciarlo a los que moran en la tierra. Dice, y toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Elohim y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A adorar, dice, todo lo que él hizo en el cielo y en la tierra, el mar, dice, y las fuentes de las aguas. Pero vamos, dice, y dice una gran voz diciendo, temer a Elohim y darle gloria, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. A adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, dice la palabra. Esto principalmente nos habla en los tiempos del fin, que en los tiempos del fin habrá un evangelio puro que estará siendo anunciado, dice la palabra. Y vi en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, dice, a toda lengua, tribu y pueblo y lengua y nación, dice. Versículo 7, dice, diciendo a gran voz, dice, temer Elohim y darle gloria, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. A adorar al que hizo el cielo y la tierra, dice, el mar y las fuentes de las aguas. No es el evangelio, vamos a llamarles, ¿cómo lo podría poner de cierta manera? No es el evangelio que se predica, o un evangelio que se predica de paz, de poder, de prosperidad, y no digo que no lo sea, o que no se diga, o que no se predique, pero dice la palabra que es un evangelio eterno. Dice, versículo 7, dice, temer y darle gloria en todo lo que Él hace. En todo lo que Él hace debemos de darle gloria y honra a Él. Versículo 12. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Los que guardan, recordemos que fe es emuná. Entonces, si tú y yo podemos entender que fe es emuná, dice, los que guardan la emuná de Yeshua, estos son los que van a permanecer o a perseverar. Los que guardan sus mandamientos, vuelvo a repetir, dice, he aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fidelidad, la fe, a los caminos de Yahweh. Entonces nos puede quedar claro, dice, aquí la perseverancia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fidelidad a los caminos de Yahweh, dice, los que guardan sus mandamientos y les son fieles a los caminos de Yahweh, a los caminos de Yeshua. Isaías capítulo 56 dice que su día dará, dice, la salvación, que el día de salvación viene pronto, y Él revelará su salvación de esta manera. Puedo leer entonces citas, o podemos leer citas que conozcamos, pero por encima del significado, los santos, nosotros los separados, los que van a
perseverar, vamos a llamarla en ese tiempo del fin, si en verdad somos del pueblo, vamos a llamarla de esa manera, si somos del pueblo de Él, ¿cuántos de nosotros somos el pueblo de Él, verdad? Amén. Si en verdad somos del pueblo de Él, de Yeshua, y hemos nacido de nuevo, para que se sepa que hemos nacido de nuevo, que verdaderamente hemos nacido de nuevo, es necesario guardar sus mandamientos. Dice la palabra que por gracia hemos sido nosotros salvos, pero hasta ahí llegó nuestra salvación, por gracia. Pero una vez que tú y yo somos salvos, somos llamados a guardar sus mandamientos. Isaías capítulo 56, vuelvo a repetir, nos habla acerca del día de reposo, del día de Sabbat, del sábado del Shabbat. Si el sábado es el día de reposo, ¿quién vino a establecer entonces el día domingo? El único que puede cambiar el día de reposo es aquel que instituyó el día de reposo. Yeshua no dijo, si Yahweh descansó el día de reposo, ¿quién somos nosotros para no descansar el día de reposo? Dice, si Yahweh descansó, trabajó el 6 días y el séptimo día cesó de trabajar y reposó, nunca Él nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho. Si Él trabajó 6 días y reposó el séptimo día, Él da la ordenanza que nosotros trabajamos 6 días y reposamos el séptimo día. No vino a cambiar nada, Yeshua no vino a cambiar nada. Al contrario, fue por medio de sus mandamientos, fue por medio de su sangre que nos estableció en ese pacto bajo mejores promesas. Pero fue por medio del sacrificio de Yeshua, que ahora por medio del sacrificio de Yeshua ya no teníamos que presentar sacrificios de animales. Fue lo único que cambió dentro de su pacto. Que ya no es por medio de la sangre de machos cabríos que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados, sino ahora Él fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre, alcanzando la redención eterna sobre todos nosotros. Ahora, eso fue el pacto, un mejor pacto que Él estableció, pero su mandamiento sigue quedando igual, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos siguen siendo los mismos, no cambiaron. Es el séptimo día en el que Él vino, reposó y trabajó de sus obras. El 6 días trabajó y el séptimo día reposó de sus obras. De la misma manera todos nosotros. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice, estos son los... Éxodo capítulo 20. Estoy leyendo el 1. Éxodo capítulo 20. Y habló Yahweh Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. Dice, no los adorarás ni servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Algo muy importante que uno puede resaltar aquí, nunca el Padre dirá algo o nunca el Padre establecerá un juicio sin poner primeramente su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Dice la palabra, dice versículo 5, no los haré ni rendirás culto, dice, porque yo soy Elohim celoso que castiga la culpa de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, pero muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos entonces, es su misericordia antes sobre el juicio. Es siempre el Padre pondrá, está el juicio, pero también está el amor y la misericordia de Él. ¿Cuántos de nosotros decíamos esa misericordia? Es guardar sus mandamientos también, sus estatutos. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Dice versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el mandamiento que distingue su pueblo. Que no solo es el de decir que conoce o que le conoce a Él, pero es una señal entre Él y nosotros en que estamos en pacto con Él.
es el conocerle, es el estar en pacto con él. Versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será el día de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, dice, ni el extranjero que esté contigo. Antes que Yeshua retorne, la palabra nos enseña que habrá tribulación, y voy a tratar de ir un poco rápido por el tiempo porque ya avanzó muy pronto. Antes que Yeshua retorne, vendrá tribulación, y en la tribulación todos, vamos a ponerlo, o déjame decirlo de esta manera, todos estaremos a mediación. La palabra nos habla que habrá un tiempo de tribulación, y a la mitad de esa tribulación, o a mediación de esa tribulación, habrá un tiempo que en el cual dice la palabra, dice que oremos para que seamos dignos de escapar. Una cosa es estar en tribulación y otra cosa son los juicios de Yahweh. Las copas de la ira de Yahweh, como dice la palabra. Apocalipsis capítulo 12 nos habla y hace referencia a la perseverancia de los santos. ¿Cuál viene a ser esa perseverancia de los santos? Vuelvo a repetir, una cosa es la tribulación y otra cosa es los juicios de Yahweh, en el cual dice la palabra, vuelvo a repetir, que habrá un tiempo en la mediación en el cual la palabra nos enseña, dice que oremos para que seamos dignos de escapar de estas cosas, que serán tiempos difíciles. Apocalipsis capítulo 12 y se hace referencia a la perseverancia de los santos. ¿Qué es perseverar? Es aguantar, tal vez, ponerlo de esta manera, hasta lograrlo. Es la perseverancia. El perseverar hasta el fin. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Eso significa que muchos no perseverarán, sino que los que van a perseverar serán los que guardan los mandamientos de Yeshua y la fidelidad de Yeshua, los que guardan los mandamientos y la fidelidad a los caminos de Yahweh, la fidelidad de los caminos de Yeshua. Será un pueblo que aguantará las cosas que vienen. Será un pueblo inconmovible. La perseverancia requiere de determinación, resistencia en el tiempo del fin. Y muchos estamos siendo probados. Los tiempos que tú y yo estamos viviendo hoy son para que tú y yo estamos siendo probados. Es para ser perseverantes, a tener esa resistencia, esa determinación de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra fe y nuestra confianza sigue siendo puesta en Él. Seremos probados o estamos siendo probados. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yeshua, dice que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Yeshua de entre los muertos, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, dice, que no se marchitará, será reservada en los cielos para vosotros. Dice, para vosotros, dice que sois protegidos por el poder de Elohim mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual nos regocijamos grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, perece, aunque probada por el fuego, sea hallada y resultada en alabanza, gloria, en honor y relación en Yeshua. Dice, Pedro, el apóstol Pedro nos está hablando acerca de este tiempo del fin y cómo nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada o está siendo probada, porque cosas como estas simplemente es el principio, los dolores de parto. Muchos como estos, cosas como estas semejantes las veremos. Pasaremos por más cosas, pero ¿para qué? ¿Con qué fin y con qué propósito?
todo es con el fin de probarnos. ¿Para qué se nos da esa prueba? Para nuestra fe. Porque a través de las pruebas, tú y yo aprendemos a poner nuestra confianza y nuestra fidelidad en Él. Somos probados. Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, perdón. Dice, aconteció que después de estas cosas Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Elohim dijo, toma ahora tu único hijo, tu unigénito, tu único, a quien amas, a Isaac, ve a la tierra de Moriah, dice, y ofrécelo ahí, dice, en holocaustos sobre los montes, dice, que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y se tomó con él a los mozos a Isaac, dice, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le había dicho. Pero del versículo 1 al versículo 2 dice que Elohim probó a Abraham, lo puso a prueba. Son momentos, dice, aconteció que después de estas cosas Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Elohim le dijo, toma tu único hijo, dice, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, dice, ofrécelo ahí, dice, en el holocausto sobre los montes, dices, que yo te diré. Número 1, probó la fe de Abraham. El próximo conflicto o en los momentos como estos, nuestra fe está siendo probada de la misma manera. La fe de Abraham fue probada. Fue aprobada para ver qué es lo que había en su corazón. En momentos como estos, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Nuestras vidas están siendo probadas. Deuteronomio capítulo 8. Si uno lee Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice, todos los mandamientos que yo te ordeno, dice, tendrás cuidado de ponerlos por obra, dice, a fin de que vivas y te multipliques en la tierra que entras para tomar posesión de ella. Dice, te acordarás por todo el camino donde Yahweh tu Elohim te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber qué es lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Yahweh probó al pueblo de Israel. ¿Por qué suceden? ¿Por qué suceden las pruebas? Para probarnos. ¿Por qué son estos momentos? Para probar nuestras vidas, nuestra fidelidad, nuestra emuná delante de Él. Es muy fácil, yo lo dije creo que al principio. Muchas veces somos tan indiferentes a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Decimos, no, esto aquí no sucede, esto sucede allá, pero mientras nada sucede y nada pasa, es como si estuviéramos adormecidos. Pero estas cosas que están sucediendo y que están aconteciendo y que todos estamos padeciendo de lo mismo, vamos a llamarle de la misma manera, nuestra fe está siendo probada en medio de las dificultades, las aflicciones, las pruebas, los reportes, para que seamos preparados, para que seamos fortalecidos en medio de las luchas. Juan capítulo 6 dice, después de esto Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Dice, Yeshua subió al monte y se sentó ahí, dice, con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua de los judíos, la fiesta de Pesach. Entonces Yeshua, alzando los ojos y viendo una gran multitud venía hacia él, dijo, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí la fe de Felipe estaba siendo probada. Dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Eso es lo que Yeshua estaba diciendo a Felipe. Dice, pero él decía esto, si tú miras el versículo, se dice, para probarlo. Imagínate la vida de Felipe. Hoy es maestro Adón. Si tú no sabes, tú que sabes todas las cosas, pues menos yo las voy a saber, o menos yo las voy a entender. Pero el Padre sabía lo que él iba a hacer, pero esto era para probar la vida de Felipe. Él conocía lo que él iba a hacer, lo que estaba pasando, pero sabías que Yeshua quería saber cuál era la respuesta de Felipe. Si en nuestras vidas
acostumbráramos a decir, o como muchas veces decimos, y ahora, Padre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Probablemente esa pregunta sea la que cancele o la que ha cancelado muchas de nuestras bendiciones. Muy diferente sería decirle, Padre, no entiendo por lo que estoy pasando, por lo que estoy sucediendo. Tal vez miro oscuridad, tal vez no miro el camino claro, pero una cosa sé, y puedo entender que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Que aunque no miro por dónde, yo sé que tú proveerás. Aunque no miro el camino, yo sé que tú abrirás camino donde no hay camino. Es aprender a poner nuestra confianza en Él, nuestra vida en Él. A veces vemos el resultado, o no vemos, mejor dicho, no vemos el resultado porque no pasamos la prueba. Y las cosas que vendrán, esto solamente es un despertar, no es el fin. Pero son principios o los dolores de parto, como la palabra dice, como la palabra describe. Y no son ni mucho menos ni nada, pero son cosas semejantes, son dolores de parto. Cosas que uno puede entender que vendrán, cosas como estas y luchas como esta vendrán más adelante. Pero no somos indiferentes o no somos ajenos a ello. Pero es poner nuestra confianza en Él, depositar nuestra emuná en Él. Y nuestra fe, a la misma vez que está siendo probada, está siendo fortalecida. Para que el día de mañana podamos perseverar y no caer. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, más nos fortalecemos. Para que el día de mañana podamos perseverar y no caer en medio de entre las pruebas. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo Santiago 1, 2 al 4. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, dice, cuando nos halláis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nada les falte. Fíjate qué palabra, dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, dice, cuando nos hallamos en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seas perfectos y completos sin que nada nos falte. A la medida que tú y yo confiamos en Él, es a la medida que tú y yo podemos gozarnos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras calamidades. Tiene que ser ejercitada. Vendrán tiempos, o será el tiempo, en el que ni el oro, ni la plata, ni una cuenta bancaria, ni depositar nuestra fe y nuestra esperanza en nadie más podrá ser suficiente. Donde la única respuesta a nuestras necesidades, a nuestro socorro, será Él y nadie más. Dice la palabra, ¿a dónde levantaré mis ojos? Dice porque dice, mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Pedro fue probado. Pedro, al andar en la barca, fue probado. Recibió la prueba, empezó a caminar sobre las aguas, pero en el momento que Pedro dijo, Maestro Adón, si eres tú, dice, haz que yo camine. Y fue en el momento en el que el Pedro empezó a caer. No podemos tener dudas en quién tú y yo estamos depositando o poniendo nuestra confianza.
Yo quiero que cerramos nuestros ojos por un momento. Yo quiero que oremos todos juntos, así con nuestros ojos cerrados. Padre Yahweh, ayúdanos a no quitar nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poder mirar más allá, Padre, de nuestros ojos. Que podamos mirar con los ojos de nuestros corazones. Que en todo tiempo, Padre Yahweh, tú has estado ahí. Que no seamos, Padre Yahweh, como Pedro, en el momento que vino la duda cuando él ya estaba caminando. O cuando Felipe, Padre, decía para sí, ¿y cómo los alimentaremos? Cuando tú solamente querías mirar la respuesta de Felipe. Ayúdanos, Padre, que en nuestras vidas y que en nuestros corazones podamos ser fieles a ti. Que podamos, Padre Yahweh, creer a tu palabra, a tu enseñanza, a tu instrucción. Que lejos de preguntarnos cómo le vamos a hacer, podamos decir, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y te damos gracias, Padre, porque deseamos estar listos, perseverando cuando tú retornes. De serte fieles a ti, como dice tu palabra, libro de Apocalipsis, que esa es la perseverancia de los santos y la fidelidad de aquellos que guardan el mandamiento de Yeshua. Que tu palabra, Padre, sea nuestro alimento diariamente. Déjanos mirar nuestra salvación, la salvación tuya. Rescátanos aún en medio de las pruebas, de las aguas, del fuego, y consérvanos por medio de tu Ruaj. Fortalécenos por medio de tu Ruaj. Levantamos, Padre Yahweh, nuestras manos a ti y te damos gracias. Porque no temeremos de las cosas que veremos ni las cosas que suceden. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias que podemos poner nuestra confianza en ti. Porque poner nuestra confianza en ti estamos perseverando hasta el fin. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guíanos en paz, Padre, y en shalom, Padre, en todo tiempo. Guarda, Padre, este tiempo de fiestas, Padre, y prepara nuestros corazones. Y así con tus manos levantadas, yo sé que no podemos estarnos reuniendo, pero la palabra nos enseña que aún más en estos tiempos en los que tú y yo vivimos y tú y yo atravesamos, son los mejores momentos para depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Yo voy a pedir que tú tomes tu diezmo, tu ofrenda si tú tienes en este día. Y aunque no podemos estarnos reuniendo físicamente, estamos unidos por el mismo sentir, por el Ruaj, porque la asamblea y el cuerpo del Mesías la conformamos todos nosotros. Y así con tu mano levantada, yo quiero que si tú tienes tu diezmo, tu ofrenda, consagremos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de Él. En el momento que tú y yo consagramos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, tú y yo lo estamos apartando, como decía David, de lo recibido, Padre Yahweh, de tu mano te damos. Padre, que en esta hora, Padre, apartando nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti, tú nos guardarás, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Tú proveerás, Padre, de lo suficiente, Padre, para nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos, porque en todo, Padre Yahweh, tú has sido fiel y porque nunca has abandonado la obra de tus manos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así con tus manos levantadas, yo quiero bendecir tu vida. Yabarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja.
Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Que Yahweh les bendiga. Reciban nuevamente un fuerte abrazo de nuestra parte. Reciban un beso muy grande de parte de nosotros. Anhelamos ansiosamente el podernos ver, el abrazarles, el estar con ustedes. Seguimos en contacto por mensajes, por textos. Y si yo estaré al pendiente de estarles mandando más adelante para que podamos tener un tiempo de estudio en nuestras casas, que podamos compartir y estemos preparándonos para este tiempo de pesa. Que Yahweh les bendiga, tengan un hermoso día, una hermosa tarde, y que Yahweh les guarde en el hueco de su mano. Les amamos en el nombre de Yeshua. Shalom y bendiciones.